¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Agradezco la oportunidad que se me da para dirigirme a ustedes trayendo este mensaje que lleva por título Ofrenda del primer día. Esto en la escuela sabática de los pioneros, la cual estamos ya desde hace un tiempo, pues siguiendo, estudiando, meditando en ella y en lo que nos proporciona con respecto a la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a tratar justamente sobre las ofrendas. En Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 37, dice lo siguiente: y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían los diezmos de nuestras labores en todas las ciudades. Esto estamos leyendo aquí, queridos hermanos, para hacer notar algo que ya conocemos nosotros, que es correcto y es algo que el Señor nuestro Dios pide de nosotros, el que podamos ofrendar y diezmar. Si bien es cierto, no vamos a ahondar en este asunto, pero estamos trayendo este versículo para poder reconocer que esto es un asunto bíblico, esto es un aspecto bíblico. Y si revisamos también el espíritu de profecía, pues vamos a encontrar el apoyo que la sierva del Señor hace para con el ofrendar y el diezmar para el avance de la obra de Dios. Como mencioné, no vamos a entrar en detalle acerca de esto, sino que vamos a ver el trasfondo que hay dentro de un hecho histórico. Y este hecho histórico resulta siendo la ofrenda del primer día o la colecta que el apóstol Pablo hizo en las iglesias para apoyar a la necesidad de los hermanos que estaban sufriendo de manera especial en Judea, ¿no?, en Jerusalén. En 1 Corintios, el capítulo 16, Primera de Corintios, el capítulo 16, los versículos 1 y 2. De aquí es donde sale el nombre de la ofrenda del primer día. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí Pablo no está aclarando que el día sábado se cambió. Hay hermanos que para defender el día domingo, el primer día de la semana, como día del Señor, utilizan este texto para demostrar de que hubo un cambio en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, después de la muerte de Cristo. Y esto está fuera realmente de todo el contexto de la razón que se encuentra en las Escrituras para que Pablo haya pedido esto. Así que si hablamos de ofrendas del primer día, de manera especial se está refiriendo a este hecho. En la historia se nos manifiesta lo siguiente con respecto a este acontecimiento, que después del Pentecostés, ¿sí?, que aproximadamente fue en el año 33, ¿sí? Quizás algunos de los hermanos pues tenga algún dato más exacto o puedan estar variando en el año que fue. No vamos a entrar en discusión con respecto a esto. Después del Pentecostés,
Sabemos que hubo siempre revueltas en Judea. Y estas revueltas, sin lugar a dudas, también eran contrarias a lo que la iglesia o los cristianos en Judea, pues necesitaban inclusive hasta para mantenerse. Y esto, mis queridos hermanos, sumado al hecho de que en los años 40, ¿sí? El rey Herodes se empeñó en perseguir a la congregación de cristianos. ¿Sí? En esa década del 40, después de Cristo, ¿sí? Y después del Pentecostés, obviamente. Así que estos hechos históricos nos pueden dar una idea de que realmente la iglesia en Judea estaba pasando necesidad. Había mucho sufrimiento y por cuestión tanto de las revueltas, ¿sí? Que había demasiadas luchas, demasiadas muertes ya, se sumó la persecución de los cristianos por los mismos judíos. Entonces, sabiendo estas cosas, es que entendemos algo mejor la razón por la cual se estaba recolectando este dinero para ayudar a las necesidades de los hermanos que estaban sufriendo en Judea. Estaban pasando hambre y otro tipo de necesidades, sin lugar a dudas. En Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, es un texto muy conocido para nosotros, donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, dice el Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y alguno de los hermanos, después de escuchar este versículo, puede decir: pero los contextos son diferentes. Esta ayuda que Pablo estaba haciendo, o esta ofrenda que Pablo estaba convocando, era para ayuda del necesitado. Y lo que estamos leyendo de Malaquías capítulo 3, pues está en contexto a devolverle al Señor lo que a Él le pertenece, ¿no? Y las ofrendas que obviamente servían también para los gastos y las cosas que los sacerdotes y levitas necesitaban, como vimos también en Nehemías. Pero mis queridos hermanos, encontramos también evidencia en el Antiguo Testamento que el Señor pedía ofrendar o dedicar cada cierto tiempo ofrendas para los necesitados. Así que Pablo estaba actuando según la ley. Y no nos equivocamos en usar el texto de Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, para poder también ligar esto a el suplir las necesidades de los hermanos. Porque la Biblia y el espíritu de profecía nos manifiestan esto, que debiéramos hacer el bien, claro que sí, pero de manera especial a los que son de la fe. De manera especial a los que son de la fe. Esto es un asunto importante que necesitamos tener en cuenta. Ahora, ¿qué significa ofrenda? Ya que estamos hablando de ofrenda, ¿qué significa ofrenda? Ofrenda es algo que se da y se recibe, ¿sí? Pero tenemos claro también la idea de ofrenda como lo que Dios nos ha dado o lo que hemos recibido de Dios, y de ello se lo damos o entregamos la ofrenda. Y obviamente también el diezmo, ¿sí? Aunque ya dentro de lo que es el diezmo, pues se da o se indica la parte o el porcentaje, ¿no? Correcto, pero dentro de la ofrenda vamos a ver de que era según lo que el Señor ponía en nuestro corazón para dar, ¿sí? Y todo esto, queridos hermanos, teniendo en cuenta que el dueño de todo es Dios. De lo contrario, no podríamos participar. El corazón del hombre es tan duro que no podría participar
de las ofrendas ni de los diezmos, en el sentido de entregarlos. Hay un significado y una relación que existe entre las ofrendas con el Padre y el Hijo. Hay un asunto importante y permítanme mostrarle lo que dice Génesis capítulo 22, el versículo 8. Recordemos, esto está en contexto a cuando el Señor nuestro Dios le pide a Abraham que entregue en sacrificio a su hijo Isaac. Y notamos en esto la obediencia a Abraham y la fe de Abraham. La sierva del Señor menciona de que Abraham obedeció al Señor creyendo que Dios tenía el poder suficiente para resucitar inclusive a Isaac. Esto nos demuestra de que Abraham realmente iba a efectuar este sacrificio. Estaba seguro de lo que iba a hacer. Esto es tremendo. Pero cuando escucha esta voz, Abraham, y le dice que detenga su mano, la pregunta estaba a flor de piel. ¿Y qué ahora iban a entregar al Señor? ¿Qué iban a sacrificar? En la respuesta de Abraham a la pregunta que le hizo su hijo, la encontramos justamente en el versículo 8. Y respondió Abraham, y presten atención en esto, queridos hermanos, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá del cordero. Hay relación entre lo que es sacrificio y ofrenda. Y esto lo podemos encontrar cuando revisamos justamente el Antiguo Testamento. Hay una relación muy cercana entre lo que es sacrificio y lo que es ofrenda. Así que por eso es que estamos nosotros tomando en cuenta este asunto. Y dice que Dios se proveerá, dice, de el cordero. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Holocausto, sacrificio relacionado también con la ofrenda. Así que, mis queridos hermanos, empezamos a ver el trasfondo y realmente agradezco al Señor esta oportunidad porque gracias a esto estoy empezando a ver de manera diferente lo que es la ofrenda. Y espero en el nombre del Señor que también ustedes puedan ver este trasfondo de la ofrenda, de las ofrendas que encontramos bíblicamente y son mandato del Señor para con nosotros. Y estamos viendo esta relación aquí. ¿Sí? Dios es el que da. El hombre responde a eso. Una ofrenda se da y se recibe. ¿Empezamos a ver este asunto? Dios se proveerá. Y sí, mis queridos hermanos, si ya empezamos a ver la relación, voy a declarar lo siguiente: Cristo es el centro de la mayordomía. Él prodiga lo que recibe del Padre. Él da. Y esto es o son los dones espirituales según la multiforme gracia de Dios. Cristo administra lo que recibe del Padre hasta que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces Cristo mismo se somete y se someterá al Padre. Esto es tremendo. Así que por eso es Cristo el centro de la mayordomía. Y Dios mediante, y vamos a pedir ayuda al Señor para poder ver a Cristo en cada ofrenda dada y recibida. Vamos a ver a Cristo en esto. Ahora, ¿qué propósito divino hay en la práctica de ofrendar? Esta es una forma, mis queridos hermanos, que sin lugar a dudas, Dios utiliza para enseñarnos el Evangelio. Y uno dice, ¿cómo que el Evangelio? Y es que nos hemos acostumbrado a pensar en relación a las ofrendas y a los diezmos como algo económico, algo material, ¿no? Monetario, como un
un asunto de entregar cosas o animales, cosas materiales. Mis queridos hermanos, hemos visto solamente, si en nuestra mente hay esto, hemos visto solamente el símbolo y no lo que realmente el cielo quería enseñarnos y mostrarnos. Dios utiliza el asunto de entregar, dar, ofrendar, para enseñarnos, mostrarnos el Evangelio. Así como en el pasado se predicó el Evangelio al Israel literal, el Evangelio, el cual es Cristo, ¿no?, fue predicado por el cielo mismo con la nube que seguía al pueblo durante el día, con la columna de fuego que seguía y guiaba, perdón, no seguía, guiaba al pueblo durante la noche, con el brotar agua de la roca. Se estaba predicando también el Evangelio, se estaba mostrando a Cristo. En el mismo Sinaí, cuando se entregaron los 10 mandamientos de manera audible y luego escrita, se estaba presentando a Cristo. Con cada animal inocente sacrificado por el pecado del ofrendante, se estaba predicando el Evangelio, se estaba mostrando a Cristo, así a través, mis queridos hermanos, de la entrega de ofrendas, se nos estaba predicando hasta el día de hoy el Evangelio. Se está predicando y mostrando y dando a conocer a Cristo. Recordemos, Génesis capítulo 22, el versículo 8. Vamos a ver más íntimamente esta relación, ofrenda, sacrificio. Génesis 22, 8. Dios se proveerá el cordero. Dios se proveerá el cordero. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, porque cuando revisamos los escritos de la sierva del Señor acerca de aquel concilio en el cual el Padre y el Hijo estuvieron allí reunidos, como dice Patriarcas y Profetas, la página 48, el párrafo 3, dice: Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, dice la sierva del Señor, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, como dice Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Notan, mis queridos hermanos, este asunto? No fue sencillo al Padre poder aceptar que su Hijo debía dar su vida por la humanidad. Y esto lo hemos visto aquí. Fue una lucha aún para el Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Esto es tremendo. Y esto, sin lugar a dudas, lo vemos también, queridos hermanos, en el caso de Abraham. Así que, ¿cuánto costó al Padre dar a su Hijo? Y ahora voy a decirlo de la siguiente manera. ¿Cuánto le costó al Padre ofrendar a su Hijo, entregarlo en sacrificio a su Hijo? Ya la sierva del Señor mencionó lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la relación bíblica que encontramos, queridos hermanos,
entre lo que es ofrenda y sacrificio, y también ya nuestra mente se va dirigiendo hacia un asunto que queremos realmente resaltar. El predicar el Evangelio, el que debiéramos nosotros centrarnos en Cristo, también cuando entregamos nuestras ofrendas. Esto es tremendo. Cristo en ello, el Evangelio en esta práctica. El Señor nuestro Dios, como parte del plan de salvación, pidió al hombre que pueda participar de esto, reconociendo obviamente a Dios como el dueño de todo. Pero también nos invita a poder ver ese tremendo sacrificio que hizo el Padre y el Hijo. El Padre para entregar al Hijo y el Hijo para dar su vida, para hacerse hombre, sufrir lo que sabemos que sufrió y dar su vida, entregar su vida por nosotros. ¡Qué tremendo! Esto es el trasfondo de la mayordomía. Esto es en verdad, queridos hermanos, lo que debiera hablarse en cuestión a la mayordomía cristiana. El pensar en cuánto costó al Padre entregar a su Hijo. El apóstol Pablo habla también en contexto a esta ofrenda para los hermanos en Judea. 2 Corintios 8, 10 al 15 dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hecho, para que como estuvisteis prestos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la disposición, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto es interesante. Esto es para tener en cuenta o relacionado a la ofrenda. Pero no digo esto para que haya abundancia para otros y para vosotros escasez, sino que con igualdad, ahora en este tiempo vuestra abundancia supla lo que a ellos falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a vosotros falta, de modo que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esto es tremendo. Estas cosas son importantes ver dentro del contexto de la ofrenda. ¿En qué sentido la divinidad cumplió con esto? Cuando la Biblia habla acerca de la multiforme gracia de Dios, sino que el Señor da, dice, los dones según su gracia. Éxodo 16, 16 al 18 dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Recogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Esto es tremendo. El asunto es que se pueda suplir las necesidades. Unos más, porque más necesidad tienen, y otros menos, porque menos necesidad tienen. La multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos a Cristo en nosotros? ¿Por qué todavía no hemos vencido el pecado? Es porque todavía no hemos sentido la necesidad de Cristo en nosotros. Esto salta a la luz. Tenemos el más grande poder del universo en nuestro favor. Y esta es la razón por la cual hasta ahora no se ha podido vencer al orgullo y al egoísmo, porque todavía no hemos sentido plena necesidad de Cristo en nosotros, del humilde Cristo, del manso Cristo.
Segunda de Corintios, el capítulo 9, versículos 6 al 15. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 6 hasta el versículo 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Wow, la palabra de Dios realmente es sabia. Y aquí está cerrando toda posibilidad de egoísmo, queridos hermanos, porque nosotros podemos entregar ofrendas y diezmos de manera egoísta. Claro que sí, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Así que cada uno dé como propuso en su corazón. Esto en relación a la ofrenda, ¿sí? No con el diezmo. El diezmo está determinado, el porcentaje. Pero aquí está referente a la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. Voy a dar para que el Señor me siga bendiciendo o me siga dando. Queridos hermanos, tengamos cuidado con respecto a esto. Debiéramos dar por la razón o motivo que el Señor puso en nuestro corazón para dar. En este sentido, ser obedientes al Señor. Porque Dios ama, dice al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, esparció Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que enriquecidos en todo abundéis, en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros agradecimiento a Dios, porque la suministración de este servicio suple no solo lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por vuestra liberal contribución para ellos y para todos, y por la oración de ellos a favor nuestro, los cuales os quieren a causa de la supereminente gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y nosotros nos preguntamos, porque este versículo, yo estoy seguro que en muchos mensajes que hablan de la prosperidad, y cuando me refiero a la prosperidad, pues a esos mensajes que mucho enfatizan el asunto de devolver, entregar diezmos, entregar ofrendas o devolver ofrendas para que Dios te bendiga, ¿no? Y te dé más cosas, más asunto material. Queridos hermanos, este sembrar y este cosechar, ¿sí? Este asunto de que el que da semilla, que siembra y pan para comer, todo esto está en asunto de ¿qué cosa? Del don inefable de Dios. ¿Quién es el don inefable de Dios? Ya lo hemos visto. Dios se proveerá el cordero. Mis hermanos, esto es Cristo. Este es el don del cielo. Juan 3:16. El don del Padre, el regalo del Padre, la ofrenda del Padre. Porque ofrenda es algo que se da y se recibe. Mis hermanos, esto es Cristo. La actitud para dar y recibir una ofrenda debe ser humildad, gozo y agradecimiento a Dios. Para dar y para recibir. Cristo tiene que estar presente en este hecho, porque se está realizando el símbolo
de lo que el cielo hizo, de lo que el Padre hizo, de lo que el Hijo hizo, al dar y al recibir, mis hermanos. Así que humildad, gozo y agradecimiento a Dios tiene que estar presente en el momento de dar y de recibir ofrenda. Esto mismo debe producir en nosotros la correcta adoración, mis queridos hermanos. Pues al dar y recibir una ofrenda simboliza, como ya hemos estado mencionando, la entrega, ese dar del Padre a nosotros, los seres perdidos en pecado. El Padre nos dio a Cristo, Cristo Jesús, el Hijo unigénito y engendrado del Padre, nuestro Señor y Salvador. Esto es, queridos hermanos, o está en relación al sembrar y cosechar, al dar, al prodigar, al entregar, al recibir. El primero que nos dio ejemplo en esto fue el Padre. Esto es tremendo. Y aquí encontramos la realidad del símbolo de las ofrendas para Dios. A nuestra mente normalmente, y lo hemos mencionado, vienen las cosas materiales, ¿no? Viene el asunto del dinero, viene el asunto de los bienes materiales, objetos o inclusive, queridos hermanos, animales, ¿no? Porque en ciertos lugares, ¿no?, donde la gente no tiene quizás dinero, pues esto lo sabemos, entrega animales, sí, y esto es lindo. Dan como ofrenda animalitos, dan como diezmo animalitos también para la causa del Señor. Pero, mis queridos hermanos, lo que queremos nosotros mencionar ahora y resaltar es que el símbolo es eso material. La realidad es lo que en verdad el Señor quiere que tengamos presente. Salmos capítulo 51, versículo 17, dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es la ofrenda que el Señor desea recibir? Dice un corazón contrito y humillado. Eso es lo que el Señor no rechaza. Esto es lo que realmente el cielo espera de nosotros, pero nos lo dio para practicar con un asunto de símbolo en el devolver los diezmos y las ofrendas, entregar ofrendas. Esto es una práctica, esto es la misericordia del Señor, para predicarnos a Cristo. Esto es lo que realmente el cielo desea. Cuando la Biblia habla de ofrendas de grato loor a Dios, no está hablando de monedas, no está hablando de billetes, no está hablando tampoco de animalitos. Está hablando de un corazón contrito y humillado, una entrega personal al Señor. Y por favor, que no se nos vaya de la mente el hecho de que el Padre entregó al Hijo, porque vamos a encontrar una relación maravillosa en ese asunto. Así que esto está en contexto a presentarnos delante del Padre estando Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es lo único agradable al Padre. Juan capítulo 4, versículo 23 dice que el Señor, nuestro Dios, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y estas son dos características de Cristo en nosotros. Cristo es el Espíritu de Dios. Y Cristo es camino, verdad y vida. Así que en espíritu y en verdad significa, queridos hermanos, Cristo en nosotros. Esto es lo que busca el Padre. Esto es lo que desea el Padre. El Padre no quiere que nos olvidemos de que es necesario que Cristo esté en nosotros para que nosotros nos presentemos como una ofrenda real, viva, agradable a Dios. Carlo Cabello no le agrada al Padre, pero Cristo en Carlo Cabello sí le agrada al Padre.
¿Entendemos este asunto? Sabiendo esto, el Señor nuestro Dios entrega a su Hijo, nos lo dio para que nosotros tengamos que devolverle al Padre. ¿Y qué es lo que debiéramos devolverle al Padre? Yo no puedo devolverme a mí mismo. Tengo que devolver algo que el Padre me dio. Y la pregunta es, ¿qué nos ha dado el Padre? El Padre nos ha dado a su Hijo. ¿Entendemos ese asunto? Esto es maravilloso. Lo aceptable por el Padre es el Hijo. No vamos a dar algo que no tenemos, escribió el apóstol Pablo. Si tenemos a Cristo en nosotros, entonces tenemos algo que darle al Padre o devolverle al Padre. Este es el trasfondo, queridos hermanos. Vuelvo a repetir, de asunto de ofrendas y diezmos. Lo que hemos recibido, devolvemos. ¿Qué es lo que hemos recibido del Padre? Hemos recibido a su Hijo, queridos hermanos. Así que es lo único apreciado y aceptable para Dios. Cristo, Jesús. Y si Cristo no está en nosotros, no tenemos nosotros nada que darle a Dios. No habrá nada aceptable para el Señor nuestro Dios si no hemos recibido lo que Él nos ha dado. Esto es el Evangelio, mis queridos hermanos. Y esto resulta siendo justamente, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es el trasfondo de las ofrendas y de los diezmos. Ahora, ¿cómo es posible, queridos hermanos, que esto sea una realidad? ¿Cómo recibir a Cristo en nosotros? ¿Cómo esto va a ser posible en nosotros? Hay una cita que quiero leerles, se encuentra en Maravillosa Gracia de Dios, esta matinal, la página 190, el párrafo 2, la maravillosa gracia de Dios. Dice, la divinidad se conmovió de piedad por la raza humana, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismo para realizar el plan de redención. Existe otra publicación referente a esta misma cita, porque esta cita viene del inglés, y en otra publicación que encontramos de esta misma cita, que encontramos en Consejos sobre la Salud, página 219, en vez de la palabra realizar, encontramos la palabra formar. Y hay muchos hermanos que han hecho uso de esta cita de Consejos sobre Salud para decir, ven, el Padre, Hijo y Espíritu Santo se juntaron, se reunieron y formaron, crearon el plan de salvación. No, mis hermanos, están unidos para realizar, para ejecutar el plan de salvación. Así que esto tiene mucho sentido para poder lograr el Cristo en nosotros. No puede ser de otra manera, sino solamente así. Y vuelvo a leer, la divinidad se conmovió de piedad por la raza humana y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para realizar el plan de redención, para ejecutarlo. Esto es tremendo. Juan capítulo 17, vamos a leer el versículo 5. Juan 17, 5 dice, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí el Hijo está pidiendo que sea glorificado por el Padre, ¿sí? Y que tenga esa gloria que tuvo antes. Ahora el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. El Hijo recibe gloria, ¿de quién? Del Padre. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y dicho sea de paso, y aquí está reconociendo Cristo, de que si Él tiene gloria, esa gloria se la dio el Padre. ¿Sí? Así que esto está en contexto, queridos hermanos, a la oración
del Hijo para con el Padre, ¿sí? Y está en relación del estar unidos en Cristo con la gloria de Cristo, que recibió obviamente del Padre. Veamos ahora Hechos capítulo 2, versículo 33. Estamos viendo cómo es posible recibir lo que envió el Padre, lo que nos dio el Padre, y eso es Cristo, ¿sí? Y poder tener a Cristo para, en verdad, ofrendar, para entregarnos como sacrificios vivos al cielo, a Dios el Padre. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Sabemos que la glorificación de Cristo fue después de su ascensión, cuando estuvo ya en el cielo. Y lo que estamos viendo en la relación de estos versículos es que Cristo oró por esa glorificación, ese devolverle su gloria, ¿sí?, que recibió del Padre, y aquí vemos que Él recibe del Padre el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Así que relación entre la gloria de Cristo y el Espíritu Santo está en esto. Está en esto. Es tremendo. Así que vamos a ligar esto con lo que dice Hechos 3, 18 al 20. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Cuando habla de refrigerio, ¿se está refiriendo a qué cosa? Se está refiriendo al derramamiento del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Sí? Está en este sentido. ¿Después de qué cosa? De haber padecido Cristo. ¿Sí? Después de haber padecido Cristo, tenían que venir tiempos de refrigerio, derramamiento del Espíritu Santo, de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. ¡Wow! Notamos nosotros la relación entonces de este refrigerio o derramamiento del Espíritu Santo con el enviar a Cristo. Esto es tremendo, mis queridos hermanos. Ahora vamos a leer lo que dice el versículo 26. 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo, ¿sí?, Cristo después de padecer, murió, entregó su vida y fue resucitado por el Padre. ¿Sí? Dios, habiendo resucitado a su Hijo, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Esto está, queridos hermanos, relacionado con ese don del cielo. No hay otro don del cielo declarado en las Escrituras. El don del cielo, el enviado del Padre, el regalo de Dios, la ofrenda de Dios para nosotros, los necesitados, viviendo en pecado, es Cristo. Porque aquel que puede suplir nuestras necesidades por causa de una vida en pecado es Cristo. ¿Comprendemos ese asunto, mis hermanos? Eso es lo que Dios nos dio. Dios suplió nuestra necesidad. ¿Qué nos hacía falta? Cristo, la justicia de Cristo. Eso es lo que nos hacía falta. Así que, queridos hermanos, esto es maravilloso. Y esto lo vemos en el símbolo de las ofrendas y también de los diezmos. ¡Qué tremendo! Se predica el Evangelio entregando diezmos y devolviendo ofrendas. Maravilloso. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Hemos muerto, dice, a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro. ¿De quién? ¿No somos acaso de Cristo? ¿Y no es acaso Cristo el que resucitó? ¿Y por qué la Biblia dice otro? Ah, mis queridos hermanos, así podemos entender nosotros, ¿sí? La cita inclusive del Espíritu de Profecía
donde dice que la divinidad se conmovió de piedad por la raza humana y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para realizar el plan de redención, para ejecutarlo, para llevarlo a cabo, el plan de redención. Y hemos visto, hemos leído la cita antes también, de que fue el Padre y el Hijo que estuvieron en ese consejo de paz. Allí estuvieron reunidos, ¿quiénes? El Padre y el Hijo. Y Romanos capítulo 7 dice que muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, vamos a ser de otro. Vamos a ser de otro, dice. ¿A qué se está refiriendo, mis hermanos? Se refiere a Cristo, a la persona de Cristo. Cristo en nosotros. Esa es la ofrenda del cielo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Recibir del Padre. Si no recibimos lo que el Padre nos ha dado, que es Cristo, no tendremos que entregarle al Padre. No hay ofrenda, no hay diezmo que sirva, no hay cosa material que sirva realmente. No hay cosa que tú y yo podamos hacer sin Cristo que realmente sea recibido como grato loor por el Padre. Necesariamente tiene que haber en nosotros lo que el Padre dio. Debiéramos dar, así como recibimos, debiéramos dar, nos enseñan las Escrituras. ¿Qué hemos recibido del Padre? Hemos recibido a su Hijo, mis queridos hermanos. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. El Padre tiene que ver a Cristo en nosotros. Esto es lo único aceptable por el cielo. Voy a leer unos comentarios de la sierva del Señor. En Signs of the Times, el 10 de mayo de 1899. Signs of the Times, 10 de mayo de 1899, donde dice lo siguiente. La oración de Cristo fue respondida. ¿Sí? Esto está en contexto de lo que hemos visto, ¿no? De Juan 17, ¿no? De Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, Romanos 7. ¿Sí? Esto está en contexto a esto. La oración de Cristo fue respondida. Fue glorificado con la gloria que tuvo con su Padre antes de que el mundo fuera. Pero en medio de esa gloria, Cristo no perdió de vista a los suyos que luchan y se esfuerzan en la tierra. Tiene un pedido que hacer a su Padre. Hace retirar a la hueste celestial hasta que Él esté en la presencia directa de Jehová y entonces presenta su petición en favor de sus escogidos. Padre, dice, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Entonces el Padre declara, adórenle todos los ángeles de Dios. La hueste celestial se postra delante de él y eleva su canto de triunfo y gozo. La gloria rodea al Rey del cielo y fue contemplado por todos los seres celestiales. No hay palabras que puedan describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue públicamente restablecido al lugar de honor y gloria que dejó voluntariamente cuando se hizo hombre. Y hoy día Cristo glorificado, y sin embargo aún nuestro hermano es nuestro abogado en los atrios celestiales. Esto, queridos hermanos, lo leo para que podamos tener un contexto más amplio de lo que ocurrió en el cielo. ¿Sí? Hemos leído que el Padre entregó la promesa, el Espíritu Santo al Hijo. Y eso está, queridos hermanos, en relación a la glorificación de Cristo en el cielo. El devolverle el lugar que a Él le correspondía, con la gloria que Él tenía antes, gloria que había recibido del Padre, de Dios el Padre. Así que, queridos hermanos, Dios nos permite realizar esta práctica de dar ofrendas para darnos a nosotros la oportunidad de poder comprender esa entrega del Padre para con nosotros, los seres humanos pecadores, de darnos a su Hijo. Si lo hacemos de la manera correcta, vamos a comprender justamente esto, de que la imagen de Cristo se vea reflejada en nosotros. Esto es Cristo en nosotros. Si practicamos correctamente el ofrendar, el devolver los diezmos,
mis hermanos, se va a cumplir el objetivo del cielo para con nosotros. Y el objetivo lo estamos viendo, esto es Cristo en nosotros. Por eso digo de manera correcta, sin egoísmo, sin orgullo. Esto es un ejercicio dado por Dios para ayudarnos a vencer justamente estas cosas, el orgullo y el egoísmo, vencer el yo, la egolatría en el ser humano, y Cristo pueda reinar en nosotros y llegar a decir, como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros. Esto, queridos hermanos, es lo que quería compartirles acerca del trasfondo del entregar estas ofrendas. Existe una relación, y ya lo hemos visto en esto. Y el objetivo del cielo es que Cristo more en nosotros, mis queridos hermanos. Esto, en cada ocasión que tenemos para entregar ofrenda o para devolver diezmos, mis hermanos, haya este sentir. ¿Sí? Cristo en nosotros. Recibiendo lo que el Padre nos ha dado, podamos devolverle al Padre lo que recibimos de Él, a Cristo. Que el Señor pueda bendecirnos y que esto sea, queridos hermanos, para seguir creciendo en la fe. Un abrazo grande desde su servidor, el pastor Carlos Cabello, y será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.